Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre teoría clásica de los test. Bien, en concreto vamos a trabajar con la guía número 8 que trata sobre los supuestos y deducciones de las medidas congenéricas. Bien, para ello, en el primer apartado vamos a hablar sobre la definición de medidas congenéricas y diremos que dos o más medidas son congenéricas si sus puntuaciones verdaderas son una función lineal de una variable aleatoria latente a dichas puntuaciones verdaderas que denominamos con la letra tau. Bien, es una variable que representa la puntuación verdadera subyacente a las puntuaciones verdaderas que aparecen en los distintos test congenéricos. Bien, aquí tendríamos la expresión bajo el punto de vista del modelo clásico de los test de ambas medidas y bueno, a partir de dicha definición vamos a establecer una serie de supuestos. Ahí aparecen y como vemos, pues de la definición sabemos que la puntuación verdadera de las distintas medidas congenéricas es función lineal de una variable subyacente que representamos con la letra tau. Bien, el segundo supuesto es que las varianzas de error entre las distintas medidas congenéricas son diferentes entre sí. El tercero es que la constante b que multiplica a la variable latente tau es distinta para las diferentes puntuaciones verdaderas de las distintas medidas congenéricas y lo mismo pasa con la constante a. Bien, en este caso la constante a también sería distinta en las diferentes medidas congenéricas. Bien, a continuación vamos a pasar a establecer una serie de deducciones que se pueden obtener a partir de estos supuestos. La primera deducción trata sobre el valor esperado de las puntuaciones empíricas. Bien, si pasamos a obtener el valor esperado de la puntuación empírica del primer test, que habíamos definido al inicio, pues tendremos que la puntuación empírica es igual a, como sabemos por el modelo clásico de los test, al valor esperado de la suma de las puntuaciones verdaderas y los errores de medida de la puntuación x1. Bien, esto equivale, como sabemos, a la suma de los valores esperados de v1 y el valor esperado de los errores de medida de la medida número 1. Bien, como sabemos por las deducciones y los supuestos del modelo clásico de los test, el valor esperado de los errores es 0, con lo cual esto equivale a el valor esperado de las puntuaciones verdaderas. Bien, bueno, si continuamos, pues tenemos, por tanto, que el valor esperado de las puntuaciones empíricas coincide con el valor esperado de las puntuaciones verdaderas, pero como sabemos, para el primer test, la puntuación verdadera se descompone como una función lineal de la variable latente tau. Bien, la variable latente tau y bueno, pues si obtenemos el valor esperado de esta expresión, pues lo que nos queda es que esto es igual a la constante b1 por el valor esperado de la variable tau más la constante a1. Bien, bueno, pues si hacemos lo mismo con la variable x2, bien, pues podemos ver que equivale al valor esperado de v2 más e2 y es igual a la suma de los valores esperados de v2 más e2, es decir, es igual al valor esperado de v2. Bien, por el mismo motivo que hacíamos antes con x1. Bien, de donde concluimos que el valor esperado de la segunda medida congenérica es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas de dicha medida congenérica. Y como sabemos, pues por los supuestos, dicha puntuación verdadera es función lineal de una variable latente tau. Bien,
Por tanto, tenemos que el valor esperado de la segunda medida congenérica sería el coeficiente B2 por el valor esperado de la variable latente tau más la constante A2. Bien, como sabemos de los supuestos, los coeficientes B1, B2, A1 y A2 toman valores diferentes entre sí y por tanto de aquí deducimos que los valores esperados de las puntuaciones empíricas de las distintas medidas congenéricas pues van a ser distintos entre sí. Bien, es decir, en términos generales vamos a poner aquí que el valor esperado de cualquier medida congenérica es distinto a el valor esperado de cualquier otra medida congenérica. Bien, con esto pasamos a la segunda deducción, que trata sobre la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, bueno, por las deducciones del modelo clásico de los test, sabemos que la varianza de la primera medida es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas de la primera medida más la varianza de error de la primera medida. Bien, esto también lo podemos expresar como la varianza. Sabemos que la puntuación verdadera del primer test equivale eh, a una función lineal dependiente de la variable latente tau. Bien, más la varianza de error, en este caso, del test1. Bien, como bien sabemos, pues el estadístico varianza se ve afectado por las transformaciones de tipo lineal que puedan sufrir las variables. En este caso, la variable v1 es producto de una transformación lineal y por tanto su varianza equivale al cuadrado de la constante que multiplica, en este caso, a la variable aleatoria latente, o sea, b1 al cuadrado, por la varianza de la variable aleatoria latente, que en este caso es la varianza de tau, bien, más la varianza de los errores de medida. Bien, si hacemos lo mismo para la segunda variable, en este caso para la segunda medida congenérica, pues vemos que esto es igual a la suma de la varianza verdadera más la varianza de error de dicha medida congenérica. Y como sabemos, al igual que antes, la varianza verdadera la podemos expresar como la varianza de B2 por tau más la constante A2. Todo esto más la varianza de los errores de medida de la segunda medida. Bien, con lo cual esto equivale, al igual que antes, a B2 al cuadrado por la varianza de la variable tau más la varianza de los errores de la segunda medida. Bien, como bien sabemos de antes, los coeficientes B son diferentes entre las distintas medidas y a su vez también tenemos que las varianzas de error son diferentes entre las distintas medidas congenéricas, de donde deducimos que las varianzas empíricas de las distintas medidas congenéricas pues van a ser diferentes entre sí. Bien, bueno, con esto ya pasamos a la tercera deducción, que trata sobre la covarianza entre medidas congenéricas. Bien, bueno, pues la covarianza entre x1 y x2 equivale, como sabemos, a la covarianza, si descomponemos x1, es igual a la covarianza de v1 más e1 y la variable v2 más e2. Bien, esta covarianza entre estas dos variables, que son combinaciones lineales, pues sería igual a la covarianza de v1 y v2 más la covarianza de v1 y e2 más la covarianza de e1 y v2 más la covarianza
de E1 y E2. Bien, por los supuestos del modelo clásico de los test, de aquí podemos deducir fácilmente que las tres últimas covarianzas toman el valor de 0. Bien, por lo tanto podemos simplificar esto y de aquí obtenemos que la covarianza entre dos medidas congenéricas equivale a la covarianza de sus puntuaciones verdaderas. Bien, si continuamos, sabemos que las puntuaciones verdaderas de las medidas congenéricas son función lineal de la variable latente tau. Bien, por lo tanto, V1 la podemos expresar como B1 por tau más la constante A1 por la otra variable, que sería B2 por la constante tau más la constante A2. Bien, como sabemos, la covarianza es un estadístico que se ve afectado por las transformaciones lineales. Bien, y en este caso, la covarianza entre estas dos variables que han sido transformadas linealmente sería igual a B1 por B2 por la covarianza de las dos variables, que en este caso sería la covarianza de tau. Y como sabemos, la covarianza de una variable consigo misma es la varianza de dicha variable. Por lo tanto, podemos concluir que esto es igual a B1 por B2 por la varianza de la variable latente tau. Por lo que aquí deducimos que esta covarianza será diferente para las otras combinaciones entre parejas de variables de puntuaciones verdaderas. Bien, es decir, que lo que venimos a concluir aquí es que la covarianza entre las distintas medidas congenéricas, ¿vale?, son distintas entre sí. Bien, la covarianza de la medida 1 con la medida 2 es distinta que la covarianza entre la medida 1 y la medida 3. Es decir, en términos generales, la covarianza entre la medida congenérica xy y la varianza y la covarianza entre la medida congenérica xj es diferente a la covarianza entre cualesquiera otras variables o medidas congenéricas. Pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la correlación lineal entre medidas congenéricas. Bien, en este caso tendríamos la correlación lineal entre la medida 1 y la medida 2. Bien, y como sabemos, la correlación lineal es el cociente entre la covarianza de ambas variables y el producto de sus desviaciones típicas. Bien, por la deducción anterior, sabemos que la covarianza entre dos medidas congenéricas es igual a el producto de B1 por B2, en este caso, por la varianza de la variable latente, dividido por el producto de las desviaciones típicas. Bien, de anteriores deducciones sabemos que los coeficientes B pueden cambiar en función de las distintas combinaciones de parejas de medidas congenéricas, y sabemos además que las desviaciones típicas de las medidas congenéricas pues son distintas entre sí. Por tanto, aquí lo que podemos concluir es que, en términos generales, la correlación lineal entre medidas congenéricas van a ser distintas entre sí. Bien, aquí lo vamos a expresar así, ¿vale? Y por tanto ponemos aquí que la correlación entre la medida congenérica 1 y la medida congenérica 2 será distinta de la correlación entre la medida congenérica 1
y la medida congenérica 3. Es decir, que en términos generales las correlaciones entre distintas medidas congenéricas van a ser diferentes entre sí. Bien, con esto pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre el coeficiente de fiabilidad con medidas congenéricas. Bien, en este caso, como sabemos, el coeficiente de fiabilidad de la primera medida será la correlación entre las puntuaciones empíricas y verdaderas elevado al cuadrado, y como sabemos por el modelo clásico de los test, esto equivale a el cociente entre la varianza verdadera de ese primer test y la varianza empírica de esa primera medida congenérica. Bien, de las anteriores deducciones podemos establecer que la varianza verdadera de la primera medida congenérica es igual a el coeficiente B1 al cuadrado por la varianza de la variable latente tau. Bien, y la varianza de las puntuaciones empíricas de la primera medida, como sabemos de las deducciones anteriores, sería igual a V1 al cuadrado por la varianza de la variable latente tau más la varianza de error de la primera medida congenérica. Bien, entonces aquí, como podemos deducir, las varianzas empíricas de los distintos test pues van a ser distintas entre sí, con lo cual aquí podemos establecer que los coeficientes de fiabilidad para las distintas medidas congenéricas pues van a ser distintos entre sí, ¿vale? Ya que los coeficientes B van a ser diferentes y además los coeficientes, las varianzas empíricas también lo van a hacer. Bien, bueno, vamos a copiar esto aquí. Bien, y por tanto aquí podemos concluir que el coeficiente de fiabilidad de la primera medida congenérica será diferente del coeficiente de fiabilidad que se obtenga a partir de las demás de otras medidas congenéricas. Bien. Bien, esa sería la quinta deducción. Pasamos a la sexta deducción, que trata sobre la covarianza de medidas congenéricas con una variable externa. Bien, en este caso vamos a establecer la covarianza entre la primera medida congenérica y la variable y. Bien, como bien sabemos, pues esto se puede expresar de la siguiente manera. La variable x1 se descompone según el modelo clásico de los test como v1 más e1. Bien, entonces la covarianza de esta combinación lineal con la variable externa y será igual a la suma de la covarianza de v1 e i más la covarianza de e1 e i. Bien, de aquí sabemos que los errores de medida son una variable aleatoria que no presentan ningún tipo de correlación con la variable externa i, por lo que deducimos que esta covarianza es 0. Con lo que esto nos queda que la covarianza de una medida de la primera medida congenérica con la variable externa i es igual a la covarianza entre sus puntuaciones verdaderas y la variable externa i. Bien, como sabemos, la puntuación verdadera de la primera medida congenérica es función lineal de la variable latente tau. Bien, y por tanto, como sabemos también, pues la covarianza es un estadístico que se ve afectado por las transformaciones lineales. Por tanto, esta covarianza sería igual a B1 por la covarianza entre la variable latente tau y la variable externa i. Bien, como sabemos, de aquí podemos deducir
que evidentemente esta covarianza será distinta para los distintos test congenéricos, porque la constante B, como establecimos al principio en los supuestos, es distinta para las diferentes medidas congenéricas. Bien, por lo tanto esto va a ser diferente a B sub I por la covarianza de tau y la variable externa I. Bien, entonces de aquí deducimos que la covarianza entre la variable congenérica 1 y la variable externa I será diferente que la covarianza entre la variable congenérica 2 y la variable externa I, y por tanto pues será diferente a cualquier otra covarianza entre cualquier otra variable congenérica y la variable externa I. Bien, con esto pasamos a la séptima deducción, que trata sobre la correlación lineal de medidas congenéricas con una variable externa. Bien, vamos a establecer la correlación entre la medida congenérica 1 y la variable externa I, y tenemos que dicha correlación pues es igual a la covarianza de esas dos variables dividido por las desviaciones típicas de esas dos variables. Bien, por la deducción anterior tenemos que la covarianza entre la variable congenérica 1 y la variable externa I es igual a B1 por la covarianza de la variable latente tau y la variable externa I, dividido por las desviaciones típicas de la variable x1 y la variable externa I. Como sabemos, los coeficientes b y las desviaciones típicas para las distintas medidas congenéricas son distintas entre sí, bien, como establecimos al principio. Por tanto, este cociente pues va a ser distinto para las diferentes medidas congenéricas. Bien, de lo que deducimos que la correlación entre la medida congenérica 1 y la variable externa I será distinta que la correlación entre la medida congenérica 2 y la variable I, y será distinta a su vez entre cualquier otra medida congenérica, congenérica y la variable I. Bien, la siguiente deducción trata sobre la correlación lineal entre puntuaciones verdaderas de las distintas medidas congenéricas, ¿no? Bien, en este caso sería la correlación de V1 y V2. Bien, como sabemos, la correlación lineal, ya lo hemos dicho anteriormente, es igual a la covarianza entre ambas variables dividido por el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Bien, de anteriores deducciones sabemos que la covarianza entre las puntuaciones verdaderas de medidas congenéricas es igual a B1 por B2 por la varianza de la variable latente tau. Bien, y las desviaciones típicas sabemos que es igual a la raíz cuadrada de el producto de las varianzas, que en el caso de la varianza verdadera de, como sabemos, la varianza verdadera de la primera medida congenérica sería b1 al cuadrado por la varianza de la variable latente por, en este caso, la varianza de la varianza verdadera de la segunda medida congenérica, que sería b2 al cuadrado por la varianza de la variable latente. Bien, si simplificamos esto, vemos que estos cuadrados pues se simplifican con la raíz, porque lo que está dentro de la raíz pues es todo un producto, con lo cual lo que nos queda aquí es que este cociente sería igual a b1 por b2 por la varianza
de la variable latente, dividido por B1 por la desviación típica de la variable latente por B2 por la desviación típica de la variable latente. Como vemos aquí, podemos simplificar entre numerador y denominador, y lo que nos queda es que este cociente es igual a la varianza de la variable latente dividido por la varianza de la variable latente, es decir, que la correlación entre las puntuaciones verdaderas de cualesquiera dos medidas congenéricas siempre es 1. Bien, con esto pues vamos a dar por terminado el vídeo y bueno, pues sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.